Bien, pues vamos a comenzar esta que es nuestra penúltima sesión de este extenso evento, este coloquio que hoy va a llegar a su término con esta mesa redonda en la que van a participar Gustavo García y Rolando Espinosa. Ellos han sido profesores aquí en esta universidad. Rolando es egresado de la Facultad de Economía y actualmente trabaja ¿sigues trabajando como investigador en geografía? No. Bueno, pero hizo posgrado en geografía en esta Facultad de Filosofía y Letras. Y Gustavo García él es profesor actual, es egresado de esta facultad de Filosofía y Letras. Él es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Economía. ¿También aquí en la facultad? Y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta ocasión, esta mesa va a tratar acerca del tema de la dialéctica. Claro. La noción de forma natural en el Capital de Karl Marx, y Rolando nos va a hablar acerca de la lectura que hace Henri Lefebvre de este texto de Marx, del que hoy estamos conmemorando a lo largo de todo este evento los 150 años de la publicación del primer tomo. Va a tomar la palabra en primer lugar Gustavo García. Él es amigo ya de hace un buen tiempo. Él fue discípulo, él se formó con Bolívar Echeverría. Él participó con un equipo que armamos en la edición del discurso crítico de Marx, la obra más importante de Bolívar Echeverría, y es un amplio conocedor de la obra de este pensador. A Bolívar Echeverría le estamos dedicando a su memoria este evento, justamente por ser él quien fundó en México la lectura de la obra de Marx, que más fructífera, que ha permitido desarrollar los más importantes avances del marxismo en México. Gustavo García ha sido seguidor de esta lectura, y él la ha desarrollado a partir de investigaciones originales que ha llevado a cabo. Él ha participado en nuestros eventos, en algunos que ha participado con nosotros. También ha sido en homenajes a Bolívar Echeverría. Bien, sin más, entonces le dejo la palabra a Gustavo García. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, se agradece su presencia y su tiempo. También le agradezco a David la invitación al evento. Y yo hice un texto que trata acerca de la noción de forma natural. Es un texto un tanto escolástico, ¿no? Como más escolar, y tiene que ver con que esta noción es una noción, un concepto, un término que aparece en Marx, sobre todo en el Capital, pero que hace arraigo, como digo en el texto, más bien en la obra de Bolívar Echeverría. Y mi intención de hacer esta ponencia tiene que ver con que creo que en algunas lecturas y en algunos foros yo he observado alguna confusión nada más en el adjetivo que existe en natural, dentro de forma natural, que se confunde con naturaleza, que es producto de un equívoco. Y entonces yo hice una ponencia un poco para disociar, ¿no?, el adjetivo natural respecto de la naturaleza, y sobre todo me concentro más bien en la lectura que al respecto hace Bolívar Echeverría, y dado que es un homenaje a su obra, entonces el texto intercala, ¿no?, las dos lecturas que al respecto tiene Marx, en tanto que es el que propone la noción o la idea, y Bolívar Echeverría, que es el que se dedica a hablar acerca de forma natural, ¿no? Quien haya leído los textos de Bolívar Echeverría se podrá dar cuenta de que él hace una especie
de síntesis o de abstracción de este concepto, y él constantemente habla de la forma natural por contraposición de la forma valor. Y en algunos textos no explica, porque justamente para eso él escribió el texto este que conocemos como Valor de Uso, Ontología y Semiótica. Y bueno, entonces se ha dado lugar a esta, que yo digo que es una interpretación, y es lo único que hago, ¿no? Quizá en ese sentido no tiene mucho sentido, pero bueno, entonces comienzo el texto. La noción forma natural aparece en Marx, sobre todo en el Marx maduro. No obstante, si se revisa su obra, es una noción que se encuentra en sus escritos, desde los manuscritos del 44 hasta los posteriores, que son al Capital. Esto es relativamente sencillo, si hace una búsqueda en un texto en PDF, ¿no? Escribe una natural, forma natural, lo puede rastrear, ¿no? Desde cuando está hablando Marx en forma natural. Sin embargo, en otras obras de madurez el término no se presenta, ello es indicativo de que es una noción prescindible o es un recurso terminológico secundario entre el conjunto de términos o conceptos, aun cuando en verdad juega un papel fundamental como premisa implícita en toda la argumentación crítica y anticapitalista de Marx. Al respecto hay que decir que los objetivos políticos y teóricos inmediatos de Marx radicaban en determinar críticamente la dinámica, las leyes de funcionamiento, las formas de presentarse y de ocultarse, es decir, las mistificaciones del valor mercantil o de la forma valor capitalista. No obstante, tal crítica a la forma valor se hace a partir de la presuposición de la existencia del proceso de trabajo en su forma natural, proceso que implica a su vez dos procesos, el de la producción material de la vida y el de la producción de la conciencia, como dice en la teología alemana. El tema del proceso de trabajo pasó por varias reformulaciones y denominaciones a lo largo de la obra de Marx. En los manuscritos económico-filosóficos del 44 a este proceso se le denomina simplemente trabajo. En las tesis sobre Feuerbach del 46 es descrito a través del concepto de praxis. En los Grundrisse del 57 y en la contribución a la crítica de la economía política del 59 es descrito como producción en general, y tendrá su última formulación bajo el nombre de proceso de trabajo, pero en su forma natural, en el Capital en 1863. En México fue Bolívar Echeverría quien destacó la importancia de hablar de una forma natural del proceso de trabajo dentro del corpus terminológico, teórico y político de la obra de Marx, haciéndolo en un ensayo publicado en la revista Cuadernos Políticos en el año de 1984 bajo el título La forma natural de la reproducción social, y posteriormente publicado en el 98 en el libro Valor de Uso y Utopía, pero sustituyendo el título, cambiándolo por el de Valor de Uso, Ontología y Semiótica. Desde entonces el concepto forma natural hizo arraigo, se naturalizó como término propio del corpus teórico de la obra de Bolívar Echeverría. En el Capital de Marx el concepto de valor de uso y valor tiene una aplicación sumamente restringida, por cuanto se aplica a un objeto, a saber el objeto mercancía. Por una parte, el valor de uso, como ya se sabe, hace referencia al hecho de que un objeto vale por sus propiedades cualitativas en el uso, por satisfacer una necesidad concreta, ya sea que esta, como dice Marx, se genere en el estómago o en la fantasía. Por otra parte, el concepto de valor mercantil o de cambio es muy amplio, y valga decir rápidamente que hace referencia al hecho de que el objeto mercancía es útil para el mercado. De modo que para Marx las únicas presencias reales de las mercancías son sus propiedades concretas en el uso, y estas son las formas naturales de las mercancías. Del Capital de Marx resulta enriquecedor el abordaje de una pareja de conceptos, es decir, el valor de uso o valor mercantil. Este par de conceptos hacen referencia a dos procesos mayores, también pensados por Marx, es decir, el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Según Bolívar Echeverría, el libro del Capital y en general la obra misma de Marx se juega en torno a la contradicción que se plantea entre los conceptos valor de uso y valor, contradicción que se manifiesta igualmente a través de las contradicciones trabajo o capital, trabajo-capital, proceso de trabajo-proceso de valorización, y en suma cada uno de estos polos representa una lógica con principios propios, a saber, forma natural, forma valor. Se trata de dos lógicas fundamentales que rigen y estructuran la vida moderna, haciéndolo de un modo contradictorio, desquiciando la vida individual y colectiva de los seres humanos y desquiciando todos los procesos sociales en general. Marx sostiene, según Bolívar Echeverría, la existencia de una contradicción o mutua exclusión entre el proceso de reproducción de la vida social en su forma natural y la reproducción de ese mismo proceso cuando se organiza bajo la forma valor, que es la que se corresponde con la acumulación de capital. Bolívar Echeverría hablará de forma natural y con una reconstrucción del proceso de trabajo descrito por Marx, en la que incorpora los planteamientos de la ontología fenomenológica y de la teoría semiótica,
logra ampliar su horizonte de acción como un concepto que hace referencia a un proceso mucho mayor y que Bolívar denomina así forma natural del proceso de reproducción de la vida social. Esta noción parte de la existencia de lo que se puede entender como una forma natural o fundamental de la vida humana y de su mundo. Pensado en la modernidad capitalista, la forma natural se afirma como el ser real sobre el que se monta una presencia que es fantasmal y aparente, pero que pese a ser irreal es considerada como lo realmente existente. Y este, según Bolívar, es el absurdo elemental sobre el que se alza toda la civilización moderna. El adjetivo que se encuentra en forma natural ha conducido a la lectura equívoca que supone que natural hace referencia a la naturalidad de la naturaleza, como si existiera un ordenamiento o una legalidad dados por la naturaleza en la idea misma del proceso de trabajo en su forma natural, con lo que se genera una confusión que hace pensar que el ser humano está determinado natural o biológicamente. Algunos críticos de Marx y de la obra de Bolívar Echeverría han leído equívocamente este término y han acusado a estos autores de recurrir a parámetros biológicos, naturalistas o esencialistas en la determinación sobre el ser social. Pero en verdad no hay nada más equívoco en esta lectura. La confusión puede deberse a razón de que sigue siendo muy importante la influencia del biologicismo del siglo XIX, de modo tal que cuando se lee la palabra natural dentro de la fórmula marxista, forma natural, hay quienes la leen en clave biologicista y dan por hecho que hay una forma humana que está siendo creada o condicionada por la naturaleza. Si bien es cierto que el biologicismo vino a aclararnos que somos animales vivos y a mostrarnos la constitución histórica de nuestra animalidad, su fuerte influencia hoy nos mantiene presos de la idea de que somos esencialmente naturales. Esto puede mostrarse en el hecho de que aún existen personas que buscan justificar y basar las diferencias entre el género masculino y el femenino en la mera biología. Durante mucho tiempo también se creyó que la homosexualidad era una anormalidad biológica, del mismo modo que hoy se busca el gen de la maldad, ¿no? O de la criminalidad, ¿no? Pero como se sabe, Marx es un autor moderno y ello es así, porque está instalado en medio del antropocentrismo, que pone como centro de todo al ser humano. Se trata de un antropocentrismo que en algunos casos llega a ser incluso exacerbado. Ubicado dentro de la historia de la filosofía de la historia, Marx es un autor que concibe a la historia como un hecho meramente humano, es decir, la historia no la hacen los dioses, ni tampoco la escribe la parte de la naturaleza que habita en el ser humano, sino que es un hecho meramente social, más propiamente un hecho de la humanidad socializada, porque según creería Marx, la historia es un recurso de la humanidad entera y socializada entre sí, a diferencia de lo que creen los positivistas, que la historia es la fundación de actos individuales. La filosofía de la historia moderna y las concepciones modernas del ser humano parten desde Pico hasta la actualidad del hecho de que la naturaleza humana es una naturaleza totalmente historizada. Marx es moderno en este sentido y estos son justamente los pilares que sostienen al marxismo en general y en lo particular fundamentan aquello que se conoció durante mucho tiempo como materialismo histórico. Cuando Marx habla de forma natural, da por sentado el término, no lo define, porque cree que no es necesario hacerlo, y no es necesario hacerlo porque el término está ocupado en su sentido de uso corriente. Lo primero que cabe decir es que tanto en alemán como en español los significados del adjetivo natural son los mismos, así es que no hay lugar para la ambigüedad o para la traición que son propios de la traducción. Lo segundo que hay que decir es que no se refiere a la naturaleza ni a los posibles sentidos relacionados con la naturalidad de la naturaleza. Por una parte puede decirse que Marx ocupa el adjetivo natural en su sentido más lato, a saber, en el vínculo que esta palabra puede tener con el modo normal, entre comillas, regular y espontáneo del aparecer de una cosa. Por otra parte, y para ampliar un poco más la definición, Marx ocupa el término natural como aquello que es perteneciente a la cualidad o propiedad de las cosas. Un objeto con forma natural es un objeto considerado a partir de sus cualidades reales, es decir, carente de sobrepuestos, carente de artificios, no deformado, sino valga decir, considerado desde un horizonte fenomenológico de lo que es un objeto, apartado de perspectivas o de presupuestos ideológicos. Al respecto es importante no olvidar que forma natural es el término contrario de forma-valor, y esta, la forma-valor, es precisamente la forma artificial, irreal, sobrepuesta, no natural o no perteneciente a la cualidad propia del objeto. Puede decirse que para explicar lo que es un objeto en el mundo moderno, Marx se ve en la necesidad de servirse de un método que para este momento es inexistente y que solo posteriormente será presentado por Edmund Husserl, a saber, el método fenomenológico.
La especificidad del método fenomenológico de tratar las cosas reside en que hay una voluntad de solo describirlas, en vez de pretender determinarlas desde un mirador específico. La fenomenología es por ello una actitud crítica y analítica, y se dice de ella que es una actitud no reflexiva, en el sentido de que es ateorética, no teorética o preteorética, previa a toda concepción o teorización particular del mundo y a toda consideración filosófica, científica, política, ideológica, es decir, apartado de supuestos dogmáticamente aceptados y alejado de todos los prejuicios que pesan sobre las cosas. Ir a la cosa misma, este era el lema de la fenomenología, propuesta por Husserl como método de acceso a las cosas y a los fenómenos. En cuanto a recurso de investigación, implica una actitud hacia las cosas, la de atenerse a la cosa misma, al suponer que es posible hablar de la cosa tal como ésta se da, observarla desde su darse inmediato, es decir, sin mediaciones, sin interferencias y sin teorías sobrecargadas que obstruyan la mirada al libre darse de los fenómenos. Al respecto escribía el joven Heidegger, también fenomenólogo, decía él: la fenomenología es dejar ver desde sí mismo aquello que se muestra y dejarlo ver tal como se muestra desde sí mismo. La fenomenología es considerada por algunos como un método crítico, en el sentido de que implica una destrucción, es decir, una desestructuración o deconstrucción del modo usual de ver una cosa, porque se tiene la pretensión de desmontar las capas con que las distintas tradiciones filosóficas, históricas, políticas o ideológicas han recubierto un tema, un fenómeno o una cosa. La fenomenología parte de la idea de que ya sabemos muchas cosas sobre lo que es un objeto, ya es demasiado lo que se ha dicho sobre él, de modo que éste ha sido sobredeterminado al grado de que ha sido deformado. Obsérvese que las sobredeterminaciones epistémicas deforman la cosa, como cuando decimos que la naturaleza es fuente de recursos. Una sobredeterminación acerca de la cosa naturaleza de este tipo solo es posible en la época moderna, cuando en efecto ella es vista como fuente de energía explotable. Pero ¿en verdad es esto la naturaleza? ¿En su forma natural es ella recurso energético? ¿Era esto la naturaleza antes de la modernidad capitalista? Por ello la fenomenología quiere saber menos del objeto, quiere desmontar capas o diferentes estratos con los que hemos revestido el ser de un objeto, quiere llegar a su estrato, entre comillas, originario. Para el fenomenólogo se trata de desmontar los estratos históricos, epistemológicos o ideológicos que recubren y deforman el ser de una cosa. Por ello el método fenomenológico implica liberarse de las determinaciones no originarias con que las tradiciones y conformaciones histórico-sociales han cualificado los fenómenos. Por ello, según Heidegger, la fenomenología tiene la intención de que las cosas vuelvan a ser sí mismas. ¿Qué es una cosa en sí misma? Esto es, por supuesto, una ilusión, una ambición inalcanzable por la fenomenología, de la que Marx se distanciaría inmediatamente, arguyendo, tal y como se encuentra argumentado en sus tesis sobre Feuerbach, que el sentido de lo real, el sentido de las cosas, se forma a partir de la interacción dialéctica entre el sujeto y el objeto. Es decir, no hay una cosa en sí misma, independiente de la subjetividad. No obstante, la de la fenomenología se trata de una ambición bien intencionada, porque permitiría preguntarse sobre qué es un objeto en su forma natural, más allá de lo que damos por supuesto cuando, por ejemplo, lo observamos siendo ya una mercancía con valor mercantil. Esta misma voluntad de ir a la cosa misma, de lo que es ser un objeto con valor de uso, o de saber qué son los fenómenos en la sociedad moderna, se encontraba en Marx, quien, digamos, que hace un desmontaje fenomenológico de aquello que es lo real en la época capitalista, y para hacerlo, él percibe que debe eliminar las mediaciones capitalistas, mirar a los objetos, a los fenómenos, a la sociedad, sin la perspectiva del estrato histórico capitalista. Solo gracias a ello descubre que vistos primariamente, es decir, en su forma natural, los objetos son valor de uso, y solo vistos mercantil capitalistas son valor. No obstante lo anterior, hay que insistir en que Marx no hace fenomenología. Marx se sirve de la criticidad como método y no de la fenomenología. La crítica o criticidad de Marx consiste en analizar el objeto práctico y a la sociedad, sin hacerlo desde el mirador capitalista, sin hacerlo desde la forma valor, es decir, analizar lo real sin la perspectiva económica, sin la perspectiva de la economía política capitalista clásica, sino desde el valor de uso. La de Marx es una crítica hecha a partir de los espacios vacíos o no declarados por el discurso capitalista dominante, a partir de lo no dicho, pero sobre todo lo ocultado por el discurso capitalista clásico, para revelar así el carácter mistificado de la realidad y mostrar el poder fetichizante del mundo de las mercancías capitalistas. De modo que cuando Marx habla de valor de uso o de forma natural,
está haciendo referencia a un estrato de la realidad que es ocultado o suplantado fetichistamente por la forma valor capitalista. Por ello, cuando Marx habla de forma natural, el adjetivo natural significa aquí la forma primaria, primitiva, fundamental, espontánea, básica, general o abstracta de los objetos, de los fenómenos y de la sociedad, es decir, sin artificio, sin la deformación que la forma valor hace de estos objetos. Por ello, el adjetivo natural que hay en la noción de forma natural no significa que la vida humana sea naturalidad. Forma natural no quiere decir forma animal, tampoco forma biológica o necesidad de reproducir la vida biológica del ser humano, sino que es ella misma ya una forma humana, pero tomada en su generalidad abstracta. Ciertamente, forma natural quiere decir naturaleza conforma, es decir, una naturaleza conformada porque está dotada de una forma que es humana. En Marx, el ser humano es negación determinada de la naturalidad y constante transnaturalización, dice Bolívar Echeverría, resultado del proceso social de reproducción que descompone y reordena lo que es legalidad pura de la naturaleza. De modo que cuando se habla de un objeto en su forma natural, se trata de un objeto que efectivamente es natural, que es producto de la naturaleza, creado por un proceso de trabajo perteneciente a la naturaleza, pero en la medida en que ese objeto natural se encuentra ya integrado, producido o emanado por un proceso de reproducción social, y por ello mismo no se trata de una creación de la naturaleza, sino de un producto social, como de hecho ocurre con cualquier presencia de un objeto, ya sea que éste sea físico o sea una representación mental. Por ello, el valor de uso de un objeto, antes que destacar la cantidad y la cualidad, pretende explicar que la primera característica de las cosas o de los objetos con forma natural es su carácter de ser producto, resultado de un proceso de trabajo humano, de transformación de la naturaleza y satisfactor de una necesidad humana. Desde aquí ya queda claro que no se está hablando de la naturaleza, sino de un objeto humano, resultado de un proceso de transformación de la naturaleza, pero realizado mediante el trabajo humano. Por ello, de acuerdo con Bolívar Echeverría, el ser humano no es natural, sino transnatural, o bien es un ser natural en el momento mismo de trascenderse como tal, en el tránsito de trascender su naturalidad y sustituirla por un reordenamiento social. El ser humano no solo es transnatural porque transnaturaliza su cuerpo, sus necesidades físicas y sus capacidades productivas, sino porque además todas ellas están supeditadas, deformadas o reconformadas por las formas sociales. Esto se muestra cuando se piensa que el ser humano cumple todas las actividades de un cuerpo animal, pero lo hace con una determinación social. En este sentido, repitiendo la frase clásica de Aristóteles, pero leyéndola desde el materialismo de Marx, el ser humano es un zoon politikon, es decir, es un organismo animal como el de cualquier otra animalidad natural, pero en cuyas capacidades y apetencias animales deben ser resueltas y satisfechas políticamente, es decir, de acuerdo a un ordenamiento que trasciende el orden natural para reorganizarlo y con ello producir un cosmos, un mundo que es social, y solo en esta medida es un animal dotado de socialidad política e identitaria, razón por la cual el ser humano trabaja la materialidad social. La materia prima que el ser humano debe trabajar y producir son propiamente los elementos de su socialidad, y esta es la auténtica materia de trabajo del ser humano. Lo natural en el ser humano se cumple como una actividad proyectiva, como un proyecto que es político. El ser humano, afirmaba Engels, es el más social de los animales. Por ello el ser humano no es un animal, por ello el ser humano es un animal metafísico, meta-físico, en el sentido de que trasciende su propia naturaleza, y además de que es un ser metafísico, también es un ser trascendente. Y esto lo piensa Bolívar Echeverría de acuerdo con Heidegger, en el sentido de que es un ser humano llamado a dejar de ser lo que es para convertirse en una entidad diferente. Y solo así es un ser libre, porque tiene la capacidad de reconstituir su socialidad y porque tiene la capacidad de darse una nueva forma política, y esto último lo hace ser políticamente autárquico. Ello significa que tiene la capacidad y necesidad de autoconfigurarse y dar forma determinada y secular al conjunto de relaciones de convivencia que mantienen entre sí los seres humanos. Esta capacidad política, por otro lado, según Bolívar Echeverría, tiene su fundamento ontológico en la libertad. Partiendo de una concepción propia de la filosofía alemana, Bolívar Echeverría sostiene que el ser humano es un ser libre,
lo que quiere decir que es fundador de formas y de mundos, al advertir la caducidad y carencia de fundamento de las formas sociales que atesora como absolutas y categóricas, el ser humano es capaz de rechazar y transgredir esas legalidades para refundar líneas causales nuevas, las cuales serían tan contingentes y evanescentes como las anteriores, e incluso las futuras, pero que serían seguidas y obedecidas por él como si fueran naturales y necesarias. Por todo lo anterior queda claro que el ser humano es ante todo socialidad y específicamente es identidad social. El ser humano no se interesa por las sustancias naturales, sino justamente en la medida que éstas están revestidas de forma social. El ser humano no apetece la comida por su contenido energético, o diríamos no solo por ello, sino que lo hace en la medida en que el apetecer satisface un gusto, en la medida en que posee un sabor, un color o un aroma, los cuales además suelen corresponderse con su afinidad identitaria, puesto que aun cuando la comida tenga un sabor y un aroma, si éste no se corresponde con el gusto, es probable que se produzca un rechazo. Por ello decía Bolívar Echeverría, los seres humanos son seres de formas, pero no de substancias. La substancia debe estar conformada para ser vista como consumible por un ser humano. Ello significa que la forma natural es siempre una forma conformada, hecha a un modo particular. Es una estructura general, pero hecha concreta de un modo particular, es decir, dotada de identidad. Y esto es lo que nosotros llamamos cultura. No hay valores de uso, no hay formas naturales de la vida humana en general, sino siempre hechos concretos a través de una identidad cultural. La forma natural siempre se hace concreta a través de formas culturales, a través de formas identitarias. No obstante, cuando Marx habla de la forma natural de la mercancía, habla de ella en abstracto, la toma como objeto con valor de uso, pero sin identificarla culturalmente. Esto es así por las necesidades más inmediatas de la obra misma de Marx. La forma natural pasa a convertirse en una estructura fundamental sobre el proceso de trabajo, visto en general en abstracto, llevado a aquello que Roland Barthes podría haber llamado el grado cero, es decir, sin identidad o sin historia particular. Al respecto podemos decir que la razón de que Marx no se concentrara en la concreción particular, social, histórica o cultural de los objetos tiene que ver con que el pensamiento de Marx comparte un universalismo abstracto propio de la época, en el que se parte del hecho de que es posible determinar al ser humano sin la necesidad de hablar de su identidad cultural. Otra razón para ello se puede deber al hecho de que los objetivos mismos, sobre todo esto, de la obra de Marx, no son hacer un estudio antropológico o etnológico, cultural, del modo del ser humano, sino al contrario, lo que hace en el Capital es una abstracción, es decir, sustrae, separa o aísla las propiedades concretas de un objeto, identificadas culturalmente, para quedarse solo con la generalidad abstracta, sustrayéndose así de las diferencias o accidentes culturales o identitarios, a fin de determinar la estructura formal de las conformaciones histórico-sociales. No obstante, la razón principal se halla en el hecho de que Marx quiere combatir el capitalismo, es decir, el estrato perteneciente a la forma valor, a las formas sociales. Este sería su objetivo único, no así el de realizar una tematización sobre las formas naturales de la sociedad y sus distintos modos de concretarse. Bueno, la conclusión sería que entonces el adjetivo natural dentro del término forma natural, los términos forma natural es un adjetivo, ¿no?, que hace referencia a la generalidad, a la forma primaria de darse un objeto, sin el estrato de la forma valor, ¿no?, sin el estrato capitalista. Y ya Bolívar Echeverría y otros autores, como pueden ser también Lukács, ¿no?, como pueden ser Herbert Marcuse, se dedicarán a explicar en qué consiste ya el proceso de trabajo o el concepto de praxis en general. Y bueno, yo nada más quiero concentrarme en esta disociación, ¿no?, del adjetivo natural respecto a la naturaleza. Y eso es todo, y gracias. Bien, pues muchas gracias a Gustavo. Su ponencia es muy interesante porque pienso que da lugar a reflexiones sobre este concepto que es fundamental en Marx. La interpretación que hace Gustavo veo yo que es una exposición
bastante detallada de la manera en que Bolívar Echeverría retoma este concepto de Marx a partir de contribuciones, de aportaciones, de desarrollos recientes en las ciencias sociales y en la filosofía, y le da un sesgo, digamos, es un desarrollo que permite plantear en un nuevo nivel un conjunto de discusiones que han venido desarrollándose a lo largo del siglo XX, y en el que confluyen todas estas corrientes. Veo que en la ponencia de Gustavo, la interpretación que hace Bolívar Echeverría de este concepto llega a puntos extremos, en donde aparecen incluso consideraciones críticas respecto de Marx, ¿no? En que Bolívar Echeverría hace estos desarrollos por un camino muy independiente, muy original, y que da lugar a estos debates que justamente la obra de Bolívar Echeverría ha estado suscitando recientemente, ¿no? En muchas ponencias, en homenajes, en muchos autores que, sobre todo en esta facultad, que están retomando la obra de Bolívar Echeverría, han estado desarrollando distintas derivas de la interpretación que hace Bolívar Echeverría, y me parece que Gustavo plantea, pues, por lo menos la mayoría de los puntos críticos en estas discusiones, ¿no? En donde, como digo, o sea, son puntos críticos porque son puntos en los que está tocando ya polémicas, suscitan polémicas en las que la interpretación de Bolívar Echeverría estaría topando con lo que le parece ver desde esa perspectiva como límites en la propia concepción de Marx, ¿no? Vamos a ver si en el momento que hagamos un espacio para intercambiar ideas podemos abundar sobre estos temas, ¿no? Vamos a darle ahora la palabra a Rolando. Les decía yo a ustedes que él se formó pues no directamente con Bolívar Echeverría, pero sí con discípulos de Bolívar Echeverría en la Facultad de Economía. Él ha estado investigando recientemente la obra de Henri Lefebvre, que es de lo que nos va a hablar hoy, en particular de su visión del marxismo y de su propuesta de lectura de la crítica de la economía política. Rolando, entonces toma la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha, ¿verdad? Bien, yo voy a retomar el hilo de la presentación que hice la semana pasada, simplemente para, como a modo de recapitulación, especialmente para las gentes que no hayan podido estar en la conferencia, y como para ponernos más o menos al día de cuestiones que planteé en la sesión anterior. Bien, yo presenté, digamos, la obra y la propuesta de lectura de Capital que podemos encontrar en diversos escritos, o por no decir a lo largo de toda la obra intelectual de Lefebvre. Y lo hice a partir de una de las muchas metáforas que Lefebvre utiliza para hablar de su propio trayecto, de su propia trayectoria como intelectual, de su vida misma. Él utiliza en distintas entrevistas todo tipo de metáforas para hablar de la vida como una obra, como si se tratara de una unidad singular, una obra de arte, algo que tiene un carácter irrepetible, único. Y se vale, entre otras, de una metáfora que hoy me gustaría utilizar para hablar no solo de la propia obra de Lefebvre, que es
es muy importante, es una lectura completamente novedosa para la época en la que él interviene. Es una interpretación de la obra de Marx y particularmente de la crítica de la economía política o de El Capital de Marx, que va a tener mucha influencia no solo en Francia, sino particularmente en América Latina y en México. Por no decir, va a ser mella, va a tener una huella importante en la propia obra de Bolívar Echeverría. Él utiliza una metáfora para hablar de su vida que toma de la topografía, digamos, ¿no? Él habla de su vida como un conjunto de rasgos, de cumbres, dice él, líneas de cresta, desde las cuales se puede observar el horizonte, la totalidad, al menos esa totalidad limitada que caracteriza nuestra existencia y nuestro alcance de mirada. Es desde esta noción, desde esta locución, por así decirlo, que toma de la geografía, de la topografía. Él tenía mucho gusto por vivir en contacto con la naturaleza, en el campo. Él se considera un montañés, de ahí su fuerte vocación por tratar los problemas campesinos, o más aún los problemas del espacio en general, del campo y de la ciudad. Él utiliza la metáfora, pues, de cumbre para describir tres cumbres desde las cuales se podría observar todo aquello que se ha sedimentado en su propia vida, aquellos valles en donde se ha sedimentado su experiencia, y desde la que se puede observar, digamos, todo el decurso de su intervención. Una de esas cumbres, decía, es su actividad teórica como filósofo, siempre preocupado por la fundamentación de la posibilidad de la revolución comunista. Él es un revolucionario comunista comprometido. La otra cumbre nos dice, es su propia práctica política, su militancia, su ocupación, vamos a decir, su preocupación constante por la transformación de la realidad misma, de la sociedad burguesa, todas las constricciones, todas las opresiones que sufrimos cotidianamente, y además ocuparse de transformar, además de la realidad, los medios de los que disponemos para esta transformación. Uno de esos tantos medios es su propia militancia en el Partido Comunista. Y la otra cumbre, desde la cual él trata de hacer reflexión sobre todo su trayecto, es el amor, nos va a decir. No es otra cosa más que los apoyos afectivos de los que uno dispone en la lucha y sin los cuales todo proceso de transformación sería imposible. Bien, pues es desde esta misma noción de cumbre que él va a asumir la obra misma de Marx. De cierto modo, él va a observar en el derrotero de la misma. Él va a ser un lector muy atento desde la mitad de los años 20 y muy especialmente desde 1930, que él hace su primera lectura del Capital, o en 33, junto con Gutermann, hace la primera traducción del alemán al francés de los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Él va a tratar, digamos, la obra de Marx de manera unitaria, pero nos va a hacer, digamos, toda una interpretación, una propuesta de lectura desde estas dos cumbres que podrían caracterizar el pensamiento marxiano. Una de estas cumbres, les decía, es su reflexión hecha en 1844 en París, que fue editado como los manuscritos del 44. Es una cumbre del pensamiento de Marx donde se plantea, digamos, diría Lefebvre, las cuestiones estratégicas a las que se va a dedicar el resto de la vida intelectual y la vida política de Marx. Va a establecer, digamos, aquellos horizontes, aquellos problemas como, por así decirlo, metafóricamente también, de manera como si se tratase de formas puras
del máximo alcance posible, por un lado de la alienación o la enajenación que caracteriza a la sociedad burguesa o a todas las sociedades de clase, y al mismo tiempo el problema de la revolución como revolución total, como transformación total o como proceso de desalienación total. La otra cumbre, sin duda, será para Lefebvre el Capital. Digamos que estamos festejando ahora los 150 años de la edición del primer tomo en 1867, y esto va a constituir, digamos, la otra cumbre desde la cual Lefebvre va a tratar de abordar, de plantear los problemas que le parecen más importantes para la crítica radical de la sociedad existente, ¿no? La crítica de la sociedad burguesa. Entonces, bueno, si algo caracteriza la lectura que nos va a heredar Lefebvre de Marx y particularmente de El Capital, va a ser esta asunción de la obra de Marx como una unidad problemática, como toda una trayectoria que desde joven no va a abandonar, sino que se va a dedicar a seguir especificando, reflexionando, problematizando para tratar de enfilar esto que se conoce como la crítica de la economía política. Bien, son muchas, digamos, muchas discusiones, balances los que hace Lefebvre a lo largo de su vida. Sin duda hizo también su balance en su momento, en 1967, a propósito de los 100 años de la edición del Capital, él tratando de ubicar cuáles serían los problemas pendientes que habría que desarrollar, que habría que actualizar, que habría que completar de aquellos planes que constituyen el corpus de lo que Marx se había propuesto desarrollar como la obra en 6 libros de la crítica de la economía política, digamos como piedra de toque de una crítica más global de la que nos habla ya desde los manuscritos del 44 y que desafortunadamente pues no le da la vida a Marx para terminar, y que Lefebvre va a retomar, digamos, se va a ocupar de plantear problemas, discusiones que harían lo que él dice el ayornamiento, la puesta al día de la crítica de la economía política, para entender aquellos problemas que están apenas sugeridos en lo que Marx alcanza a escribir en El Capital, pero que ahora estarían ya plenamente desenvueltos, estarían ya presentes en la figura actual de mercado mundial capitalista. Entonces, bueno, yo voy a simplemente presentar de manera muy somera uno de los 3 grandes cumbres también, por así decir, de la interpretación de Lefebvre de la obra de Marx, de esta lectura unitaria a partir de digamos, el acompasamiento de estas 2 grandes cumbres que serían los manuscritos del 44 y El Capital, crítica de la economía política, y que son, les decía yo, por una parte, y que bueno, en esto consiste desde luego la originalidad también de la interpretación lefebvriana, por un lado la teoría de la alienación. Esta es digamos, una discusión que a Lefebvre le va a ocupar buena parte de su vida como filósofo, como revolucionario preocupado por dar cuenta de un problema de gran actualidad que no hace sino complejizarse en la figura actual que tenemos de sociedad burguesa. En segundo lugar, él va a hacer, vamos a parafrasear, digamos, la propia interpretación, la propia lectura que hace Remies, uno de sus alumnos y biógrafo más importante. En Lefebvre vamos a encontrar una teoría del hombre total o de la humanidad total, que es este problema, les decía yo, que se encuentra ya en los manuscritos del 44 y que para Lefebvre va a ser un problema que Marx no va a abandonar, sino que va a seguir problematizando hasta hacia la otra cumbre, hacia El Capital, la problematización de lo que significa esta genericidad que caracteriza a la vida
al modo de existencia, a la práctica misma, a las formas de conciencia de la vida humana. ¿Sí? Esta genericidad característica que va a anudar o a sintetizar, digamos, al modo de ver de Lefebvre en este concepto de hombre total o humanidad total en Marx. Y bueno, de manera concomitante, al ocuparse de este problema de la discusión de la humanidad total, o la humanidad como proyecto inacabado, él nos va a... todo su derrotero como intérprete de la obra de Marx va a consistir en una discusión, en una proposición de una clave interpretativa que él le denomina la dialéctica de lo posible y lo imposible. Hay en Lefebvre toda una beta muy rica que va a influir fuertemente en el desarrollo de un marxismo, esto que se llama marxismo, los marxismos, revivificado, ¿no? Esta consideración que podemos encontrar ya desde 44 en Marx, de un discurso sobre lo posible, una filosofía de lo posible, no solamente de la historia devenida, sino de todas las posibilidades de la historia que están apenas en ciernes, que se van resolviendo en el decurso de la contradicción, de la lucha de clases que caracteriza toda la historia. Y digamos, la tercera cumbre o la tercera identidad, el tercer problema que caracteriza la lectura novedosa que va a proponer Lefebvre de la obra de Marx, no va a ser otra que esto que se conoce como el método que Lefebvre se va a negar un tanto a llamarle método, sino más bien va a querer caracterizarlo como procedimiento del pensamiento, que a veces se le conoce como regresivo, progresivo, y que va a ser como su propuesta, digamos, de crítica, su propuesta de encaminamiento de la interpretación de la historia por parte de Marx. Esa interpretación materialista de la historia va a tener este decurso, este método para Lefebvre, que es toda una discusión sobre todo que va a tener con la crítica de la razón dialéctica de Sartre. Bien, entonces yo quisiera simplemente abundar un poco sobre uno de estos rasgos, una de estas cumbres del pensamiento de Lefebvre, o de las claves interpretativas a partir de las cuales él nos propone una lectura renovada del Capital, una lectura renovada de la obra de Marx en su conjunto, que es esta el concepto de alienación, o la teoría de la alienación en Marx, o de la enajenación. Bien, para Lefebvre se trata, digamos, de un problema que podemos encontrar evidentemente no solo en los manuscritos del 44, sino va a ser una ocupación del Capital mismo, especialmente en los últimos capítulos, en el tomo tercero, está hablando él, cuando Marx va a hablar, nos va a exponer las formas mistificadas que va a adoptar esta forma enigmática que adopta el plusvalor, el enigma de la ganancia, o la tasa de ganancia, o más aún, es un problema que va a ocupar, nos dice él, su reflexión en el capítulo sexto inédito. Él parte, digamos, junto con Guterman, de hacer primero una diferenciación entre lo que se conoce como alienación y el proceso de mistificación, que esto normalmente en la asunción de la obra de Marx, en la lectura de los manuscritos o en discusiones sobre este concepto, muchas veces se confunde. Para Lefebvre es muy importante distinguir la alienación como un proceso, vamos a decir, como una pasividad, como un padecimiento, como una afectación que involucra no solo a la conciencia, sino incluso a la práctica misma. Se trata de una forma social concreta. Esto es una clave importante que nos da. Se trata de una
forma social que no nada más caracteriza a nuestra práctica cotidiana, sino también a nuestra forma de conciencia. Es una existencia que además está en la acción, como en la forma en la que nos comportamos, nos comunicamos, pensamos, pero sigue siendo siempre un lado pasivo, una afectación, un extrañamiento respecto de los productos de nuestra práctica o de los productos de nuestra actividad, de los productos de nuestra conciencia, que se autonomizan y se nos enfrentan como algo ajeno, como algo que nos oprime, ¿no? Algo de lo que no podemos dar cuenta. En cambio, nos dice la mistificación, que este va a ser como el gran problema que va a discutir desde 1936 en el libro que se conoce como La conciencia mistificada, discutiendo siempre con Lukács. Va a ser esto ya a diferencia de la alienación se trata de un polo activo, una actividad, un proceso de construcción de una explicación falseada, ¿sí? Una explicación del mundo, una explicación de la experiencia cotidiana que tenemos sobre la base de la alienación o la enajenación misma, pero digamos, la conciencia se va a lanzar a tratar de dar cuenta del problema, pero siempre de una manera falseada, de una manera en donde todo el mundo queda enrevesado, ¿no? Y de ahí su carácter mistificado, oculto, pero que siempre hay una explicación que no es terrenal. Bien, para Lefebvre el problema, además, digamos, de esta distinción de la que hay que partir y desde la cual hay que tener en cuenta que lo que vamos a tener en el Capital no va a ser sino que una forma específica, una forma problematizada, suturada de lo que en 44 llama Marx alienación o enajenación, en conceptos como decía el de mistificación, que presupone una alienación, sino incluso, por ejemplo, en el concepto de fetichismo. El fetichismo de la mercancía no va a ser más que el anudamiento de este proceso de alienación y de mistificación que llega al punto de una máxima concreción, es decir, a construir un mundo práctico, el mundo de la mercancía, que no nada más va a estar en el acto cotidiano de los intercambios y en el ocultamiento de las relaciones sociales y del trabajo social que está, digamos, como premisa de estos productos, sino va a involucrar a sí mismo, nos dice Lefebvre, toda una construcción del pensamiento, de las emociones, de la sensibilidad, del entendimiento y de la racionalidad misma, expresada incluso en el lenguaje. El lenguaje mismo va a estar anudado al fetichismo de las mercancías. Esta es, digamos, una lectura muy original que nos va de la obra de Marx, del Capital, del capítulo primero, que nos va a heredar y que me parece muy importante de Lefebvre. Bueno, además de esta distinción, nos dice hay que tener en cuenta, digamos, el carácter polisémico que tiene el propio concepto de alienación. Como ustedes saben, Marx utiliza en realidad utiliza varios términos en alemán que pueden ser traducidos siempre de manera incompleta como alienación o como enajenación o como extrañamiento, pero es importante tenerlos siempre presentes, nos dice Lefebvre. Marx utiliza en general tres términos, siendo muy joven, digamos, para hablar de este problema, digamos, este problema práctico y de la conciencia. Por un lado, utiliza el término Entfremdung, fremd, digamos, lo que quiere decir es extraño, extranjero, por así decir en alemán. Esta es, digamos, la raíz semántica. El otro término que utiliza a menudo en los manuscritos es el de Entzweiung. Zwei quiere decir dos o doble, duplicación, ¿no? Ent, digamos, es este prefijo que hace referencia a una escisión, una separación, y el sufijo ung, como en Fremdung, en Zweiung o Entäußerung, que es el otro término que utiliza. Ent lo que hace referencia es a
desgarramiento. Lo que hace referencia es a una procesualidad, ¿sí? Es una acción, es un proceso de decisión o desgarramiento que pues va a consistir, por un lado, en un extrañamiento, de ahí que utiliza esta raíz fremd, Marx, o Zwei, que esta duplicación, este proceso de, vamos a decir, de objetivación, que en el mismo acto de exteriorizarse, esta es la otra raíz, Äußer, lo que quiere decir es exterioridad, exteriorización, digamos. En el mismo proceso de exteriorizarse se aliena, se convierte en algo extraño, se escinden los productos. Y bueno, digamos siempre la consideración de estos tres términos, reducirlos simplemente al término de alienación, no deja de resolver el misterio mismo que entraña lo que Marx está tratando de expresar con estos tres términos y que va a problematizar de manera cumbre al hablarnos de los grandes fetiches, el fetiche de la mercancía, el fetiche del dinero, el fetiche del capital. Bien, entonces a él, digamos, algo que le parece, tengo tiempo, perdón, ¿sí? Algo que le parece importante, pues, es hacer una interpretación de este término, de este problema, de una manera que no reproduzca la visión misma que hay en la filosofía clásica alemana, en el idealismo alemán, y que muchas veces no hace sino repetirse cuando tratamos de interpretar la obra de Marx, de retomar estos importantes conceptos para caracterizar a nuestra época, para problematizar todas las formas de alienación o de enajenación o de extrañamiento. Él nos va a decir, bueno, el problema consiste en tomar el término de alienación como la pérdida de una esencia humana. Normalmente se interpreta este término, este concepto, como una pérdida de algo, algo natural, algo que existió en una época dorada, una época en el pasado, cuando no estábamos enajenados, cuando había una forma limitada así de comunidad, pero había lazos personales, y esto, pues digamos, esta época dorada del pasado se ha perdido, ¿sí? Muchas veces se interpreta de esta manera digamos, la asunción crítica que tiene Marx del término de alienación. Entonces, esta va a ser, digamos, una interpretación de Lefebvre que va a ser huella, digamos, en muchos pensadores, en muchos intérpretes posteriores, que nos dice, bien, él se formula la pregunta, bueno, entonces, ¿dónde es que hay que ubicar el problema de la alienación? El propio término nos está, digamos, indicando que es algo que ocurre en la práctica misma, no es algo que se limite a la conciencia, es algo que tiene que ver, digamos, o que está definido por la praxis, por el proceso mismo de apropiación de la naturaleza, así sea nuestra propia naturaleza, que termina en un proceso de extrañamiento, en un proceso de desconocimiento, de autonomización de nuestras obras y de nuestros productos. Él dice, bueno, vamos a decir, lo que distingue, lo que define a la alienación no va a ser otra cosa que su propio carácter limitado, ¿sí? No podemos considerar la alienación como una esencia, como una forma simplemente pura, como una totalidad, como algo, vamos a decir, que es ilimitado, sino sobre todo se va a definir siempre por el carácter limitado, el carácter determinado y sobre todo por y esto es lo que me parece decisivo, por lo posible. Es decir, no podemos definir el proceso de alienación como una pérdida de un pasado luminoso, sino como la pérdida de lo posible, ¿sí?
como el futuro, como una virtualidad que está ahí constituida en la, digamos, en la existencia misma humana. En todas las formas sociales tienen un conjunto de posibilidades que están, digamos, en curso de realizarse, y el proceso de alienación no sería más que, no consistiría solo en esta pérdida de una posibilidad de algo que ocurrió en el pasado, sino en la pérdida de la efectivización de una o muchas de estas posibilidades. Entonces la pérdida de esta virtualidad, la pérdida de lo posible, de esta positividad que está en el curso del proceso de apropiación. Así pues, para Lefebvre lo que vamos a tener es no solamente una definición del concepto o una interpretación del concepto de alienación en Marx como una actualidad, como nos va a decir él, como un sufrimiento, ni siquiera como la pérdida de un mundo pasado, mejor, un paraíso perdido, sino sobre todo el bloqueo del futuro, ¿sí? El bloqueo de la realización de algo que pudo haber sido y pudo haber encaminado de manera afirmativa la existencia humana. Y esto es lo que distingue para él el tipo de crítica que va a llevar adelante Marx y que va a llevar a cumbre en el Capital, crítica de la economía política, siempre haciendo este contrapeso entre esto posible que siempre está, digamos, determinando lo que Bolívar Echeverría denominaba como estructura transhistórica de cada una digamos, de las formas sociales de las que se va a ocupar Marx, a diferencia de esto que va a caracterizar como la configuración histórica determinada de esta posibilidad. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el análisis crítico que va a hacer Marx en el capítulo 5 sobre el proceso de trabajo, nos va a presentar a la estructura del proceso de trabajo no solamente como una estructura histórica, como una estructura general, como algo que acontecía en el pasado, sino nos va a presentar al proceso de trabajo como una estructura del proceso de humanización posible, de relación, de naturalización de la humanidad y de humanización de la naturaleza posibles, siempre en curso de afirmación vital, desde luego. En cambio, el proceso de valorización, que va a ser la manera en que se va a suturar, digamos, esta estructura transhistórica, esta forma natural, esta posibilidad, este proceso de trabajo que hace posible cualquier proceso de trabajo, va a quedar denegado, va a quedar siempre reprimido en la forma capitalista en la que este proceso de trabajo, esta praxis va a quedar configurada históricamente en la sociedad burguesa. Así pues, esta asunción tan interesante de la alienación como bloqueo del movimiento o bloqueo de aquello que movilizado podría llevar a cabo la desalienación, esto es lo que va a caracterizar, digamos, la interpretación del concepto de alienación en Lefebvre. Entonces, vamos a tener en esta consideración, por un lado, una consideración crítica vamos a decir, no esencialista, sino, vamos a decir, una interpretación de la alienación como una posibilidad bloqueada, como un movimiento bloqueado, que siempre tiene dentro de sí la posibilidad misma de la desalienación, ¿sí? Esta es como la interpretación también original que va a ser de esta tesis que va a encontrar Lefebvre en el tercer manuscrito de 1844, que sostiene que el proceso de la desalienación hace el mismo camino que la alienación misma. Es decir, nos dice, interpretando Lefebvre esta idea,
siempre la alienación ha de definirse como se trata del bloqueo de una posibilidad, de una positividad, de una apropiación. En eso consiste esta posibilidad. Siempre ese bloqueo de una positividad que, si se realiza, implica la desalienación misma, es decir, el reconocimiento de los productos del trabajo, la apropiación de los productos y obras mismas. Entonces, digamos, la alienación siempre se va a definir por su desalienación, nos va a decir. Esta es la forma, digamos, particularizada, delimitada, finita, que puede adoptar o que necesariamente adopta en nuestra existencia la alienación misma. Es decir, lo que tenemos es formas particulares, múltiples, que son solidarias unas con otras del proceso de alienación, y que, bueno, Marx va a tematizar, pero vamos a decir, va a sintetizar o va a anudar en el carácter, digamos, proyectivo, en el carácter omniabarcante del trabajo enajenado. Vamos a decir, la enajenación clave de las otras alienaciones o enajenaciones de las que nos han hablado en otros discursos críticos, la alienación religiosa, la alienación de la filosofía y otras formas de enajenación. Va a decir, va a reconocer Lefebvre, van a estar anudadas en esta clave, que es precisamente el trabajo alienado, el trabajo enajenado, como, vamos a decir, como base misma de todo otro proceso de alienación. Yo quisiera, bueno, simplemente terminar, me imagino que ya estoy llegando al límite, simplemente insistiendo en que para Lefebvre la lectura, o digamos esta discusión del proceso de alienación, le lleva a plantear o a discutir esta idea de las formas totales o las formas puras, si ustedes quieren, como es esta de la alienación total o de la desalienación total o la revolución total. Él dice, bueno, lo que hay que tener en claro es que lo que vamos a encontrar en una de estas cumbres de la obra de Marx, como es los manuscritos del 44, es, digamos, una exposición de las formas posibles que puede adoptar el sometimiento de la conciencia y de la práctica, desde luego, por el proceso de extrañamiento, de autonomización, que encarna el valor mismo, en proceso de valorización, que encarna la mercancía en el proceso de construcción o de producción del mundo de las mercancías. Lo que nos va a presentar Marx es, digamos, esta línea de tensión, ¿sí? Este horizonte, este punto clímax a donde puede llegar. Sin embargo, dice él, lo que vamos a tener en el resto de consideraciones, en el resto de tratamientos que van a conducir la obra de Marx o que van a decantar, van a perfeccionar su discurso crítico en esto que conocemos como la crítica de la economía política, va a ser vamos a decir, una problematización, digamos, del carácter específico, del carácter determinado que necesariamente adopta en la práctica social el proceso mismo de alienación como horizonte, o de desalienación como horizonte. Es decir, siempre va a ser un proceso de alienación o de desalienación que va a ir por momentos, dice, que necesariamente tiene que acompasarse históricamente, resolviendo capas, resolviendo anudamientos, y que no podemos, digamos, tener una idea romántica de la revolución como un proceso de revolución total, o de la alienación misma como una alienación total, o de la desalienación como una desalienación total, sino como un proceso que va
a ir resolviéndose en el decurso mismo de la, vamos a decir, de la resolución del problema de la escasez. Este es un problema también que a Lefebvre le interesa mucho, discutir qué significa en el proceso de enajenación específico de la sociedad burguesa, en el proceso de explotación que le caracteriza, la explotación de plusvalor, la posibilidad que abre la automatización misma siguiendo el acicate de la producción de plusvalor. ¿Qué es lo que abre en el mundo de las alienaciones, digamos? ¿Qué es lo que posibilita resolver en estos anudamientos, en estas formas anquilosadas o mistificadas de nuestra práctica, de nuestra conciencia, de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento? Así pues, no se trata, dice él, de el proceso de alienación o el proceso de desalienación. No se trataría de la sustitución de una totalidad por otra totalidad, sino se va a tratar más bien de un proceso lento, de un camino lento, de un camino lleno de escollos, lleno de problemas, que no va a ser sino complejizarse, involucrando cada vez más dimensiones en el proceso mismo de la alienación, no meramente aquellas dimensiones que tienen que ver estrictamente con lo productivo, trabajo enajenado, sino incluso, dirá él, va a llevar adelante procesos de alienación que van hacia el mundo, al mundo de las cosas mismas, de las cosas cotidianas, al mundo, digamos, de lo consuntivo, la alienación de los objetos mismos respecto de aquel carácter que los vuelve utilizables, aquel carácter que los vincula con las necesidades. Y es esto lo que va a interesarle a lo largo de toda su vida y que va a ser, digamos, la clave o el hilo conductor de toda su obra. El núcleo, les decía yo en la sesión pasada de su reflexión, no es otro que el de la crítica de la vida cotidiana, ocuparse de la vida como problema, ocuparse de esta reivindicación que él hereda de la historia de la filosofía en Francia y de la historia literaria. Es este problema de cambiar la vida, pero cambiar la vida haciendo la revolución. Y bueno, cambiar la vida pues no significa tomar la vida como algo simplemente dado y constituido, sino como algo que está problematizado. Y si está problematizado precisamente por esto que denominamos como complejización de la alienación. Entonces vamos a tener formas de alienación, por ejemplo, nos dirá él, la alienación tecnológica, ¿sí? Él, a diferencia del resto de recuperaciones y reflexiones de la obra de Marx, él no va a tomar esta distancia, él no va a tener una asunción desconfiada de las fuerzas productivas, sino siempre siendo consecuente con esta reflexión sobre lo posible. Él se va a preocupar por la tecnología o por la alienación tecnológica, o esto que conocemos actualmente como tecnología capitalista, como tecnología sometida al modo de producción capitalista. Él va a sostener que esto que tenemos enfrente no es otra cosa que el bloqueo o la unilateralización de una de las posibilidades que ofrece la cosa misma, la tecnología o la relación misma que establece el construir medios para transformar la naturaleza. Entre todas las construcciones posibles, las mediaciones posibles para transformar la naturaleza, se ha perfilado una posibilidad que es esta que conocemos, que es la posibilidad que tiene tan peligrosa, dice él, que nos coloca en un momento peligroso y que nos coloca, ahora sí, ya no en un problema filosófico, sino en un problema práctico y político, esto del ser o la nada. Es decir, el problema de la tecnología como gran peligro o gran riesgo de destrucción del planeta y de la vida humana misma. Entonces, lo que tenemos enfrente de nosotros como tecnología no es más que la unilateralización llevada hasta el paroxismo de una de estas posibilidades, de uno de estos posibles, de uno de estos momentos que pueden caracterizar a la tecnología. Entonces, con esto, esta, digamos, determinación de la alienación como unilateral, no solo como bloqueo de lo posible,
sino como unilateralización de una de las posibilidades, es con lo que, digamos, él termina de redondear su interpretación, su asunción crítica de uno de los temas que le parecen más vivos, más recuperables, más trabajados y más problematizados por Marx hasta su obra cumbre. Bien, yo simplemente quisiera terminar citando una idea un poco para entender el carácter que tiene el tipo de interpretación que nos ofrece Lefebvre de la crítica de la economía política, el tipo de marxismo, si se puede hablar de marxismo, que caracteriza a esta lectura. Él en 1959 escribe un texto, un libro muy importante, un tratado biográfico, una especie de ajuste de cuentas filosófico con su época, muy importante, tan importante como, aunque diferente desde luego, como Historia y conciencia de clase, de Georg Lukács, en donde Lefebvre va a hacer, además de este balance, encargarse de decirnos, de indicarnos qué es lo que resta por hacer para poner al día, para actualizar el discurso de la crítica de la economía política y ocuparnos del gran momento de la época, este momento peligroso, este momento difícil. Dice, bueno, está hablando de sí mismo, caracterizando su tipo de marxismo. Dice, su tipo de interpretación, dice, sin embargo, por contraste quizá, yo amo mucho, realmente amo mucho la vida presente, lo que hay en ella de ferviente y de poderoso en el presente. Y este es el motivo por el cual la filosofía que yo presento o que yo represento, está hablando Lefebvre, en tanto que se trate todavía de filosofía, consistiría en una teoría integral o total del presente y de la adhesión al presente, entrecruzado del pasado y, por supuesto, de lo posible. Por la fuerte adherencia al presente, yo me siento, dice Lefebvre, un optimista. Yo quiero, pues, decir que en el conflicto entre el pesimismo y el optimismo que caracterizan a la época, entre la ansiedad y la alegría de vivir, este último, el optimismo, este último término, pues, es el que gana en mi vida, al precio a veces o al costo a veces de una sobrecarga impuesta, de una sobrecarga de trabajo, de ocupaciones, de militancia verbal o imaginaria, que crece digamos, cuyo peso crece en esta balanza. En términos más simples, nos dice Lefebvre, yo me esfuerzo al optimismo. Y se pregunta él, ¿seré acaso el único? Bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Bien, pues se me pasó transmitirles al principio la disculpa de Aureliano Ortega, que no pudo acompañarnos hoy. Tuvo un problema de última hora, un imprevisto que no fue posible llegar. Eso nos da, pues, un tiempo más para aprovechar para poder comentar y quizá discutir también las dos ponencias. La intervención de Rolando, pudimos darnos cuenta de que es muy enriquecedora, muy complementaria con la presentación que nos hizo Gustavo, que es un abordaje desde otra perspectiva, digamos, desde el otro lado de la medalla. Que la forma natural correspondería con la enajenación o la alienación, aquello que se pierde en la alienación sería justamente lo que se intenta describir con el concepto de forma natural. Y bueno, pero esta otra entrada que nos propone Rolando
nos permite ver otros aspectos de la cuestión que enriquece, me parece, bastante la discusión, y además nos presenta este pensamiento tan original, tan profundo y tan, pues, realmente digno de ser más reconocido, que es el de Henri Lefebvre, un pensador marxista muy original, que lo que nos plantea es una especie, digamos, una ortodoxia crítica en su interpretación de la obra de Marx, además muy radicalmente original y muy actual, muy pensada, muy arraigada en el presente, ¿no? Bien, abramos entonces el espacio para que podamos intercambiar impresiones, plantear dudas, problemas, preguntas que ustedes quieran formularles a Gustavo o a Rolando. Tienen ustedes la palabra. ¿Sí? Me gustaría saber si Lefebvre propone en los escritos o en las lecturas de Marx, ya que hay pues ese proceso que las sociedades han llegado a la alineación, para llegar a la desalineación solamente con el método de la revolución, o habrá otro método para llegar a la desalineación como grupos humanos, como sociedad. Aquí juntamos varias preguntas. Sí, Juanita. ¿Hay alguna diferencia entre el concepto de escasez que plantea Lefebvre, o coincide con el concepto de escasez de Sartre, o alguna diferencia, coincidencia? Una disculpa, yo llegué tarde, no pude escuchar la exposición del maestro García. Mi pregunta va para la exposición de Rolando. Lefebvre, además de observar, de alcanzar a observar la alienación del carácter útil de las cosas, y desde ahí ir más allá de lo productivo, permitiéndose llegar a lo consultivo y la crítica a la vida cotidiana, Lefebvre también alcanza a ver el contenido material de las cosas, o solamente su carácter útil. Bien, pues con eso comenzamos. Sí. Bien, bueno, vaya, son importantes las preguntas. A ver, voy a empezar por quizá la que puede ser más sencilla de responder. De las tres que han formulado, a ver, esta última que hace Gonzalo sobre la manera en la que Lefebvre estaría ocupándose a propósito de la crítica de la vida cotidiana, de los problemas, de las determinaciones, los contenidos materiales de esta vida misma. Bien, lo primero que habría que decir es que Lefebvre es un pensador voy a utilizar un término con el que gustaba Bolívar Echeverría de caracterizar el pensamiento de Lefebvre, de reconocerle incluso una cierta deuda que tendría el propio Bolívar Echeverría, y de ubicarlo como dentro de toda una tradición de interpretación y de lectura viva, renovada, ocupada, de hacerle frente a la crisis del marxismo, a la crisis de la interpretación o de la recuperación del discurso crítico
comunista de Marx, digamos, comparándolo quizá con una de las experiencias más ricas en el siglo, que sería la de la Escuela de Frankfurt. Él dice que si podríamos caracterizar el método, el tipo de pensamiento de Lefebvre, tendríamos que denominarlo como un pensamiento rizomático, es decir, que tiene la capacidad de vincular temas que son, digamos, que no necesariamente o inmediatamente no se nos presentan como temas que estarían imbricados, que estarían vinculados, que habría que abordar, sino trata de meterse con todo, ¿no? Él está en todas las discusiones, en las discusiones más importantes del siglo, y siempre convencido de que hay que llevar más adelante el discurso de Marx, siempre convencido de que hay que desarrollar la crítica de la economía política y, digamos, todo el proyecto marxiano. Lo que lo distingue de otros intérpretes es que él sostiene que sí, hay que hacer esto, pero con Marx, sin abandonar o partiendo de su discurso crítico, no denegando de él. Entonces, él siempre seguía, digamos, siguiendo muchas intuiciones. Y una de estas intuiciones es justamente el hecho de que desde muy joven, desde 33, junto con Gütermann, le parece que la clave de esta renovación del discurso crítico de Marx consiste en ocuparse de temas que están haciendo crisis actualmente y que son el resultado del proceso de sometimiento complejizado y llevado a cabo por el capitalismo. Y entonces, por esto es que la vida cotidiana, dice él, a diferencia de otras épocas, se nos coloca como problema. Nunca antes, no es que no existiera vida cotidiana en sociedades precapitalistas, desde luego que existía, pero nunca antes la vida cotidiana se había colocado como problema por ser un producto específico de la sociedad. Y un producto específico incluye la forma de alienación, de enajenación, de explotación, de exacción que caracteriza a la sociedad burguesa. Entonces, siguiendo, digamos, esta intuición, es que desde 33 hasta 91 que muere, él va a seguir esta beta de ocuparse de, digamos, cuáles serían estos rasgos problemáticos de la vida cotidiana, ¿sí? Él se va a ocupar de temas como, por ejemplo, el habitar o el tema de lo urbano, que este es el otro problema, digamos, que atraviesa la vida cotidiana, que es también una novedad, dice él, que coloca la sociedad burguesa. Lo urbano no como la ciudad, no es que antes no existían ciudades, sino lo urbano como desbordamiento de la ciudad y como mundialización de lo mismo, como un tipo específico de relación problemática y que significa además el desbordamiento de la industrialización misma. Va a ocuparse de, por ejemplo, entre los contenidos, el problema de la sexualidad, la crítica del automóvil, por ejemplo. Va a ser un contenido que le va a parecer que es el objeto rey que sintetiza, digamos, el carácter problemático de la vida cotidiana, suturado como la vida de lo urbano, ¿sí? Va a tener muchas, digamos, aciertos, modos muy interesantes de observar. Sin embargo, y de manera paradójica, siendo un gran pensador de las formas, que esto es, digamos, algo que distingue a su pensamiento, es un gran filósofo de las formas sociales, de la problematización de las formas sociales, así sean estas formas de la práctica social o formas del pensamiento. Por eso él tiene este gusto por dedicarse a la lógica o a problematizar qué es la dialéctica, su tratado de la dialéctica, que era un tratado de 8 volúmenes. Digamos, encargándose tan vivamente de estos problemas, va a descuidar la crítica, la consideración crítica de los contenidos materiales
que están ahí en juego, siendo que él intuye que, digamos, el proceso de sometimiento y, digamos, el frente de lucha, por así decirlo, ha desbordado aquel de lo meramente productivo, es decir, para ocuparnos hoy de la transformación del mundo, de cambiar la vida, no habría solamente que ocuparnos del problema de la explotación, sino pues de la vida fuera de la fábrica, de todo el conjunto de relaciones que se producen y se reproducen, digamos, al calor mismo del proceso de alienación del trabajo, pero que involucran otras dimensiones que no son aquellas del trabajar, ¿no? Este va a ser un gran límite de Lefebvre, creo yo, el no ocuparse, digamos, el tender a formalizar el problema de la vida cotidiana, si bien nos va a entregar muchas intuiciones que nos permiten llegar a eso. Digamos, él de algún modo está intuyendo, aunque nunca llega a formularlo como tal, esto que Jorge Veraza denomina o ha teorizado a lo largo de toda su vida o de la mayor parte de la misma, de su vida intelectual, como subsunción real del consumo bajo el capital. Vamos a tener en Lefebvre muchas intuiciones que nos podrían, digamos, determinaciones que nos podrían llevar a construir una categoría de tal naturaleza, de tal índole. Sin embargo, él precisamente por este carácter rizomático de que trata de establecer como las coordenadas a partir de las cuales nos podríamos ocupar de la complejidad de la época. Ahora, respecto del concepto, del problema de la pregunta sobre la revolución, bueno, Lefebvre es muy enfático al respecto, digamos. Él, vamos a decir, él insistiendo en que el proceso de alienación y de desalienación necesariamente tienen un carácter, vamos a decir, voy a utilizar una palabra o un término del que él gusta para caracterizar incluso aquella positividad que queda alienada, esta genericidad de la que nos hablan los manuscritos, este Gatum sein, este ser genérico. Él dice, bueno, esto que pensa, digamos, esta positividad, esta posibilidad que constituye una especie de horizonte, una línea de tensión, un proyecto, algo que está abierto, ¿sí? Una apertura, un proceso de apertura de un sentido, va a decir él, un poco discutiendo con Axelos, quien es un atento lector de Heidegger. La revolución o el proceso de desalienación no es una totalidad, ¿sí? Siempre se trata de algo limitado, problemático, pero siempre va a ser algo en donde este horizonte de posibilidad va a quedar configurado, va a quedar delimitado, va a quedar estructurado, siempre tendiendo, por supuesto, a involucrar otras dimensiones, pero siempre va a ser algo limitado, ¿sí? Así como nuestra humanidad como proceso de aventura, de apertura hacia lo posible, siempre va a tener esta interesante forma, dice él, este es el término que quería utilizar, inacabada. Nuestra humanidad siempre es un proceso de inacabamiento. Este concepto de inacabamiento, él no lo está tomando de Marx, y este es digamos, es un modo peculiar de lectura. Él lo está tomando sobre todo de Nietzsche. Él lo está tomando de la concepción de lo sobrehumano, el superhombre, esta humanidad que siempre es necesariamente inacabada y que siempre está abierta a superarse, ¿no? A superar su inacabamiento, ¿no? Este problema que nos dice Lefebvre caracteriza incluso a los humanos cuando nacemos. Somos neoténicos, no tenemos
digamos, una maduración, no estamos maduros cuando nacemos, sino dependemos complementar nuestro proceso de formación humana con los otros. Digamos, el proceso de socialización consistiría, digamos, en involucrar, en poner en juego estas dimensiones que podrían dar ese acabamiento o ese presunto acabamiento, ese carácter propiamente social que nos caracteriza como humanos, como tales. Entonces la revolución tendría, de algún modo, él es muy enfático, hablar de desalienación nos coloca en el horizonte de la revolución. Nada más que no hay que entender la revolución como de esta manera esencialista, digamos. Él va a decir, no, son momentos, son capas, son problemas que se van resolviendo de generación en generación, son problemas de los que nos tenemos que ocupar a medida que estos van surgiendo, a medida que estos van problematizando nuestra existencia. Quizá la revolución en el siglo pasado, en la época de Marx, no hubiese involucrado estas dimensiones de las que hoy en día tenemos que ocuparnos. Quizá en la época de Marx no habría ni siquiera que ocuparse de este gran problema que es el sometimiento del contenido material de los objetos prácticos, es decir, que vuelven los valores de uso, los deniegan, los alienan respecto de sí mismos, los vuelven objetos nocivos para la vida, ¿sí? Es, digamos, la propia actualidad, el proceso de actualización, de apertura de posibilidades. Estas posibilidades no son solamente posibilidades convenientes, sino son posibilidades problemáticas. Esta apertura de posibilidades involucra estas dimensiones de las que habría que ocuparse en el proceso de transformación de los sometimientos específicos que nos constriñen, que nos mortifican, que nos hacen sufrir, que nos limitan, que limitan la posibilidad de lo humano, de lo humano como necesidad abierta, como capacidad abierta, como libertad, digamos. Y bueno, no sé si esto aclara un poco. Lefebvre es muy enfático. Él dice, bueno, ya en mis tiempos está en desuso, no digamos hoy. Hablar de revolución da culpa, pero lo que está en juego cuando hablamos de alienación es de la revolución. Cuando hablamos de la alienación posible, del horizonte de posibilidad del proceso de alienación, estamos hablando de los horizontes de posibilidad del proceso mismo de la revolución. Es un proceso que se complejiza necesariamente, es un proceso abierto, no es una esencia perdida, no es algo que está cifrado en el pasado, sino siempre depende del futuro. La revolución de la que hablamos depende siempre de esa apertura de posibilidad, nos dirá Lefebvre. Y bueno, esta pregunta sobre el concepto de escasez es una pregunta muy buena. Realmente, digamos, es toda una discusión. A mi modo de ver, Lefebvre se cuida mucho por un problema un tanto a veces personal y político que tiene con Sartre. Ellos, tienen en el inicio, digamos, de su relación fuertes, digamos, conflictos, sobre todo a propósito del libro del existencialismo, del cual Lefebvre ya a fines de los 50 ha de retractarse, ¿no? La manera tan injusta en que califica el pensamiento de Sartre como un pensamiento místico ligado a la filosofía de un nacional socialista como Heidegger, asunto que desde mediados de los 40, en plena ocupación nazi de Francia, van a seguir discutiendo en los periódicos de la resistencia, en plena clandestinidad. Ellos siguen discutiendo el problema de, bueno, pero tú estás recuperando a un filósofo que vendría siendo uno de los horizontes del pensamiento de estos que están ocupando Francia y que están poniendo en riesgo la libertad. Bueno, es muy injusto, digamos, las valoraciones que hace Lefebvre, pero sobre todo a partir de la publicación de la crítica de la razón dialéctica, de la que en 59 apenas tienen un esbozo, que es Cuestiones de Método,
y que ha publicado un adelanto en Voix Nouvelle, Sartre, y que después ya publicará Informe 60, digamos, se lanzan un guiño. Por un lado, Sartre hace un reconocimiento encomiable de la obra de Lefebvre, quizá el mayor reconocimiento que nunca antes le había hecho. Y viniendo de Sartre es algo grande. Sartre ya para entonces es una gran figura intelectual, es el gran filósofo, el nuevo gran filósofo de Francia. Y bueno, él, digamos, lo que encomia Sartre es el método. Le parece que el tipo de marxismo que está ejercitando Lefebvre es un marxismo que recupera un problema esencial en la obra de Marx, que es poner en ejercicio una manera metódica de ocuparse de los problemas. Por metódico, él se va a referir a este procedimiento que consiste, así como en el concepto de alienación, no solamente tratar a las formas sociales, a los problemas, a los fenómenos, en tanto limitándose a su actualidad o a su historicidad, sino siempre remitiéndonos a estas dimensiones de lo posible, ¿no? Esto es, digamos, lo que trata él de expresar con lo regresivo-progresivo. Este carácter progresivo nos lleva a ocuparnos de ese horizonte de posibilidades. Y esto es lo que reconoce Sartre. Lefebvre ya antes había utilizado el concepto de escasez, o va a decir él, por ejemplo, precariedad, ¿sí? Pero hasta donde sé, él se cuida de, por lo menos antes de 59, cada vez que está utilizando algún concepto que lo podría vincular con el existencialismo sartreano, cambiar el concepto, siendo que en verdad están hablando casi de lo mismo. Y esto lo va a reconocer después de 59. ¿Sí? Como respuesta a este reconocimiento que le hace Sartre, el propio Lefebvre en 59 va a decir que, bueno, realmente lo que tenemos en la crítica de la razón dialéctica es una renovación del discurso crítico de Marx. Entonces hay que ocuparnos muy seriamente de discutirla, de estudiarla. Va a tener muchas discusiones posteriores, pero hasta donde yo sé, él no utiliza el término rareté o escasez como Sartre. Incluso creo yo que no, digo, a reserva de equivocarme y de revisar más con cuidado, hasta donde conozco, yo no he encontrado que él problematice esta asunción clave que hay en el discurso sartreano como escasez. No sé si esto lo hace porque él, digamos, es un término que él utiliza porque se ocupa, tiene muy claro que el problema de los fines de la alienación, digamos, involucra el fin del trabajo inmediato, el fin del trabajo alienado, y que, digamos, de lo que depende esta finalidad, este carácter históricamente limitado, ¿sí? Su sentido histórico depende de la resolución del problema de la escasez o de la abundancia, va a decir. En lugar de recurrir al término de escasez, él va a recurrir, digamos, al otro referente que tiene este problema, que es cómo resolver el problema de la abundancia, asunto de lo cual dependería, digamos, el límite histórico de la enajenación del trabajo. Y bueno, pues eso es lo que yo diría. Bueno, quisieran comentar algo, preguntar algo más. Si no, pues entonces vamos por... ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Bueno, esto ya no es una... Bueno, simplemente invitar, ¿no? O sea, yo creo que no podríamos terminar sin invitar a la lectura seria, ¿no? A una lectura, vamos a decir, profunda, porque, bueno, la ocasión pasada se suscitó una intervención que vale la pena remitir. Muchas veces se caracteriza de dogmático o inútil el ocuparse seriamente de una obra,
¿no? Ocuparse seriamente de la obra de Marx, que es finalmente el sentido que tiene o que ha tenido este coloquio, o que han tenido todas las intervenciones de mis compañeros, compañeras, colegas, el espíritu mismo de la organización de este coloquio, y los que vienen. El año siguiente es el bicentenario del nacimiento de Marx, y desde luego que habrán muchos eventos a propósito. Es insistir en que, bueno, es que es un modo fácil, digamos, pues, por un lado tiene un carácter sectario, ¿no? El calificar de dogmático un intento serio de ocuparse, un intento a fondo de ocuparse de un autor que nos ofrece un modo de abordar un problema muy complejo que estamos sufriendo todos, que es el problema de la sociedad burguesa, el problema del capitalismo, y cómo podríamos, en el curso del sufrimiento mismo del capitalismo, hacer la revolución, cómo podríamos trascender, cómo podríamos llevar adelante un proceso de liberación, de emancipación, de revolución. El discurso de Lefebvre, el tratamiento de esta obra, o el discurso mismo de Bolívar Echeverría, o de tantos otros que se han ocupado seriamente de la obra de Marx, ofrecen también esta riqueza, nos permiten, digamos, ocuparnos de algo que está ahí pendiente, y que está ahí como una herramienta, una forja, un arma, digamos, necesaria, puesto que el proceso de la alienación, vamos a decir, el carácter proletario, no nos confiere un criterio de veracidad. O sea, en realidad nuestra conciencia siempre es muy limitada, ¿no? Bueno, yo quisiera nada más referir algo que le escuché a Edgar Morán, muy interesante. Edgar Morán ya tuvo su momento también de criticar a Marx y de decir que ya no es actual y que ya no hay que ocuparse de esto, sino que hay que pasar a otra cosa. Él, el año pasado, a propósito de una especie de balance que hace de su vida, de su trayectoria, dice, bueno, es que actualmente tenemos dos grandes problemas. Por un lado, se está construyendo en la ciencia un gran horizonte, que quizás su forma más acabada es este de las ciencias de la complejidad, ¿no? Que en el fondo, vamos a decir, una gran corriente de estas ciencias, de estos discursos parcelarios, de estas ciencias parcelarias, se están ocupando de una manera de la realidad, de nuestra realidad, de dar cuenta de nuestra realidad, en la cual en el fondo lo que está es el peligro del totalitarismo del algoritmo, ¿sí? Todos los discursos tienden a una formalización, a expresar matemáticamente, a cuantificar los hechos, a describirlos, pero pues esto pues es una forma totalitaria, peligrosa, dice Morán. Es decir, se trata de un discurso que tiene recurso a la razón, pero sin considerar la pasión, el dolor de los congéneres, ocuparse de nuestro modo de existencia, ¿sí? sin empatía. Dice, bueno, pero por el otro lado tenemos otro tipo de discurso, que sería aquel apasionado, pero sin recurso a la razón, que lo que nos lleva, dice él, pues es al delirio, al fascismo. Este es el otro problema, que este es un problema político actual. Este discurso apasionado que por pragmatismo y ocuparse ya de las cosas, de resolver las cosas sin recurso a la razón, bueno, puede llevar a procedimientos, vamos a decir, sectarios, ¿no? Por no decir, llevándolos incluso al fascismo, a denegar, a prohibir una lectura, a prohibir una reflexión, a prohibir ocuparnos del problema. Entonces, bueno, dice Morán al final, lo cual me pareció muy simpático y quería simplemente compartirlo. Dice, bueno, entonces, sí, pues o sea, la razón sin pasión o la pasión sin recurso a la razón nos llevan a dos formas de totalitarismo. Realmente, en serio, para entender la complejidad, nuestra complejidad, de nuestro sufrimiento y de nuestras posibilidades, para entender la complejidad de nuestro mundo, para comprender la complejidad de nuestra historia, cómo nos hacen falta Marx y Shakespeare. O sea, hay que ocuparse en serio
no hay que prohibirnos hacerlo, estos eventos tienen ese sentido, y bueno, me parece que seguir un mal consejo como no hay que tomarse tan en serio a Marx ni tomarse tan en serio a otros pensadores, a Bolívar Echeverría, a Lefebvre, me parece un mal consejo. Digamos, lleva a reproducir, pues, vamos a decir, farsas o tragedias en el peor de los casos, por esta preocupación que también tiene sentido, que hay que ocuparse también de transformar la realidad, no nada más estar en el choro. Bueno, yo es lo único que quería añadir y me parece. Gracias. Pues quizá en el mismo hilo de la intervención esta final de Rolando, a mí me gustaría pedirle, él mencionó varios libros, varias publicaciones, ¿no? Pero eran como las notas a pie de página, que pues como quizá no corresponde tanto decirlas en la conferencia, pero sí me gustaría, pues sobre todo porque para dar a conocer a Lefebvre, que es una de las finalidades de su exposición, quizá vale la pena un poquito de que nos dijeras a qué publicaciones te referiste, ¿no? Por ahí fueron 3 o 4 que mencionaste implícitamente, ¿no? Si nos dices para que tengamos esta información y que nos sea más útil. Sí, bueno, muy rápido. Algunas de estas publicaciones, este ya es un comercial, van a aparecer o irán apareciendo en la editorial Itaca, en un proceso editorial que están haciendo para volver asequibles, digamos, estas obras importantes de un pensador que es muy importante, creo yo. Y bueno, yo una de las que referí, que quizás la que presenta mayor interés, es La Suma y el Resto, que es un texto muy grande, muy rico, que escribe Lefebvre como balance en 1959, y de esta obra solo conocemos un fragmento que fue traducido en Buenos Aires por la editorial Peña y Lillo, según recuerdo. Se ha traducido como el Marx y mitos, muy parecido al modo en el que se tradujo uno de los textos de Rubel. Curiosamente le traducen de la misma manera, que es una antología este texto, y en esta antología se incluyen apenas unas partes, no recuerdo si llega incluso solo a la primera sección que compone el libro. El libro es un tomo de, no sé, 800 folios en dos volúmenes, pero que tiene una riqueza y que es de una importancia nodal digamos, en el balance de toda la aventura del siglo, o como el recurso que lleva hasta 1959 y, digamos, la perspectiva de lo que viene. Y bueno, otro de los textos que mencioné es un texto de 67 que se conoce, 67 y luego fue reeditado como en 71, 73, que se conoce como Contra los tecnócratas, fue traducido, o Hacia el ciberantropo, para terminar con la humanidad ficticia. Este es, digamos, el título original del texto. De este sí existe una traducción en castellano, creo yo que tiene problemas, pero bueno, sirve para adentrarse y conocer esta obra tan importante. Y bueno, no sé, quizá, no recuerdo ahora bien, mencioné otros textos, otros materiales que están publicados más bien en revistas, en artículos. Quizá el otro que faltaría referir es un artículo de 1933 en una revista perdida por ahí que se llamó Avant-Post, que es la segunda revista más importante que se editó en Francia, digamos, dedicada a los temas de la crítica de la economía política. Lefebvre, junto con sus amigos, un grupo de filósofos, Pierre Morange y otros, en Gutermann, publicaron la primera revista dedicada explícitamente a discutir la obra de Marx. Se llamaba la Revista Marxista. Esta desaparece, y después la revista en donde publica por primera vez los manuscritos y su primera intervención en términos de proyecto de hacer una crítica de la vida cotidiana es un artículo que aparece ahí
en Avantpost en 33, decía, ¿no? Son como 3 referencias que, bueno, bueno, hay muchísimos libros, además se conocen, se publicó muchísimo de Lefebvre. El hombre escribió 60 libros, pero tenemos como 30 en castellano, así es que hay bastante, ¿no? Bueno, pues, ¿lo dejamos? Sí. Pues muchas gracias y los invitamos a hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestra última conferencia a cargo de Jorge Juanes, aquí en Frentito, en el Salón de Actos, unos cruzando el pasillo, y con eso vamos a cerrar este ciclo. Va a estar muy interesante esta ponencia de Jorge Juanes, él mismo lo estaba anunciando en varias ocasiones, él ha participado en otras sesiones, tanto de este coloquio como del otro que organizamos sobre la Revolución Rusa, y pues nos ha estado prometiendo algo muy importante, muy impactante, como es el propio estilo de Jorge Juanes. Pues muchas gracias a Oye, ¿ya presentamos los resultados? No,